Preocúpense de ir a Deuteronomio 6, por favor. Estuvimos enseñando acerca del plan de Dios para la familia. El plan de Dios para mi familia, porque Dios tiene un plan. Amén. Y como lo señalaba hace un rato, es perfecto el plan de Dios. Todo plan diferente al de Dios es imperfecto. El hombre está queriendo formar un plan perfecto. Él piensa que haciendo las cosas que hace está mejorando el plan, pero lo que está haciendo es alejándose de él. Se está alejando del perfecto plan de Dios. Y eso es en contra de él mismo. ¿Sabía usted que a nosotros en nada afectamos a Dios? Dios es el eterno. Él es perfecto. Él es inmutable, significa que no cambia. Y nada de lo que nosotros hagamos le afecta. A los que les afecta es a nosotros. Es a nosotros. Las decisiones que tomamos nos afectan a nosotros y afectan nuestra relación con Dios. Dios tiene un plan desde un principio. Cuando creó al primer hombre, Adán, y cuando creó a su compañera, así que no encontró ninguna ayuda idónea para Adán. Y no es casualidad que Dios no hiciera a Eva de la misma manera que lo hizo a él, ¿verdad? Si le salió bien haciéndolo de la tierra, pues podía hacer a Eva de la tierra, y podía hacer a los niñitos de la tierra, y podía hacer todo de la tierra. Pero resulta que no hizo a Eva como hizo a Adán. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Lo hizo de él, del mismo Adán. Después hablaremos de ese tema con amplitud. Y es que hacer a Eva del mismo Adán era parte del plan perfecto. Así que Adán, en ese plan perfecto, le pone dos nombres. Primero lo menciona de una manera y luego vamos otra vez, ese es otro tema. Pero en el campamento estuvimos hablando del plan de Dios para mi familia. ¿Sabes? Satanás también tiene un plan para tu familia. Y lo ha gestado por miles de años. No crea que se le ocurrió últimamente. Que ahora en mayo tuvo una ocurrencia y empezó a planear nuestra destrucción. Porque Jesús nos advirtió: el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Ese es su plan. Bastante macabro, ¿verdad? Terrible el plan. Y lo está logrando con mucha gente, con la mayoría. Porque la mayoría pone su corazón y su oído en lo que la serpiente dice, no en lo que Dios dijo. Dios no lo está empezando a decir, Dios ya lo dijo. No es tu opinión contra la opinión de Dios, no es la opinión del diablo contra la de Dios. Dios lo dijo. Y no tiene que explicarlo, lo dijo. Porque así es, y lo dijo. Lo comunicó, porque a Dios le gusta comunicarlo. Pero a Satanás le gusta cuestionar lo que Dios dice. Y no lo hace porque interpreta bien o por su gran sabiduría, sino que siempre trata de torcer lo que Dios dijo. Así que hay muchas maneras de
de desobedecer a Dios. El que francamente dice que no hay Dios, o el que dice que la Biblia no es la palabra de Dios. Algunos no son tan agresivos, dicen, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. El problema es cuál parte es la palabra y cuál no. Si nada más la contiene. La Biblia es la palabra de Dios y nunca cambiará. La palabra de Dios no cambia. El hombre está cambiando, y desgraciadamente para mal, no para bien. No está mejorando, no se está acercando a Dios, no se está acercando a la palabra, se está alejando del plan divino. Por lo tanto, se está acercando al plan de ¿quién? De Satanás. Y el mismo hombre se está encontrando siendo el mayor, el principal aliado de Satanás. Es el gobierno. No, no es el gobierno. Es un aliado a veces. Pero el mejor aliado de Satanás es cada padre, cada madre, cada hombre y cada mujer sobre la tierra. Pero también el mejor aliado de Dios puede ser usted y puedo ser yo. Porque Dios usa a la gente para cumplir su plan, ¿verdad? Dios usa a un padre y a una madre, aunque parece que el término padre y madre va a desaparecer pronto, ¿verdad? Vamos a inventar, a lo mejor yo invento una palabra nueva y me hago rico. Porque creo que usar la palabra padre y madre en algunos pronto será imposible. Entonces, mi pregunta tiene que ser muy personal y preguntarme y preguntarse cada uno de nosotros: ¿estoy siendo un total y fiel aliado de Dios en su plan perfecto para mi familia? Porque yo soy, y especialmente el varón, responsable y clave para que se cumpla el plan perfecto de Dios para mi familia. En Deuteronomio 6, versículo 6, porque ya estudiamos en el campamento los primeros versos. Enseñó Moisés estas palabras y dijo en el verso 6 al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta semana y la próxima hablaremos de estos versos, pero el 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque la mejor enseñanza se imparte con el ejemplo. La mejor enseñanza se imparte con el ejemplo. Podemos decir mucha teoría, pero lo mejor que podemos hacer es dar un ejemplo. Alguien decía que quería aprender a hacer cierta comida y quería la receta y quería esto y quería lo otro. Le dije: ve con mi esposa y hagan la comida. Aprender con el ejemplo. Es la mejor manera. La mejor enseñanza se imparte con el ejemplo. Es muy interesante leer Deuteronomio y darnos cuenta que las palabras que usa Moisés pasan de lo general a lo particular. Porque empieza diciendo en el verso 4. Y en el verso 4 parece que le habla a todo el mundo, porque dice: oye Israel. Israel era todo el pueblo, era toda la nación.
Oye Israel. Empieza de lo general. Pero luego se va a lo particular. Entre el 4 y el 6 se va de lo general a lo particular, porque luego le dice, estarán en tu corazón. Y ya no es en el corazón de Israel, sino en el corazón de cada ciudadano de Israel. Así que de lo general pasa a ser algo que está en tu corazón. Y no hay cosa más cercana que lo que está en el corazón. No hay cosa más valiosa que lo que está en el corazón. Del corazón mana la vida. Por eso ya aprendimos cómo amar a Dios, entre otras cosas, con todo el corazón. Y aquí no especifica Moisés cuál de los padres, si el padre o la madre. Es para ambos. Es para la madre, es para el padre. No especifica Moisés cuál de los padres cuando dice, estarán sobre tu corazón, por tanto. Puede ser el padre, puede ser la madre, pero recuerda quién es cabeza. Siempre. ¿Qué está diciendo entonces Moisés con estas palabras? ¿Qué nos está diciendo Dios con estas palabras? Nos está diciendo, hermanos y amigos, la Biblia, que es la palabra de Dios, está dejando en claro que los padres no pueden enseñar algo con palabras y negarlo con el ejemplo. No pueden decir una cosa y hacer otra. Es por eso que dice que estarán primero sobre tu corazón. No van a estar sobre tu escritorio, no van a estar sobre la mesa, no van a estar ahí en el librero. La palabra que te mando este día estarán sobre tu corazón. Ahí tiene que estar la palabra de Dios, en el corazón, como nuestro tesoro, como nuestra vida, como nuestro pivote, como nuestra energía, como lo que gobierna nuestra vida y nuestro andar. En tu corazón. No dice que va a estar en tu bolsillo, porque un medicamento en el bolsillo no nos sana. Una torta en la bolsa no nos alimenta. Aunque cada quien piensa torta como quiere, ¿verdad? Una cubana, o los de Guatemala para allá un pastel, ¿verdad? Es la torta. No va a hacer efecto ahí. Tiene que estar dentro, tiene que estar en el corazón. La palabra de Dios tiene que morar, no tiene que visitarnos cada domingo la palabra de Dios. Tiene que morar en abundancia, dice la Escritura. En abundancia, tiene que morar, pero además tiene que morar en cada parte. No allá que le hagamos un ricocito en un catre que a última hora sacamos, para que ahí la palabra de Dios venga y pase esta noche por lo menos, y luego que se vaya en la mañana. Tiene que morar en abundancia, tiene que morar en cada acción, en cada actividad, en cada parte de mi vida. Tiene que morar la palabra de Dios en abundancia. Cuando trabajo, algunos del trabajo sacan la palabra de Dios. Algunos de los negocios sacan la palabra de Dios. Algunos de la disciplina de sus hijos sacan la palabra de Dios. Y cada quien saca la palabra de Dios de donde quiere y la va y la isla donde quiere. Pero dice la palabra, esto te lo mando hoy, estarán en tu corazón. Y la palabra tiene que morar, vivir, habitar en abundancia. No es el visitante incómodo o el pariente incómodo que nos viene a visitar un fin de semana y se queda 3 años. La palabra de Dios morando en abundancia tiene que ser nuestro mayor gozo. No ese medicamento desagradable que ya quiero dejar de tomar. David encontró que su palabra era más dulce que la mía. Pero algunos ponen cara de purgante. Digo, ¿de qué es purgante la palabra de Dios, verdad? Yo no puedo pensar como una persona puede poner cara de purgante, ¿verdad? O de limón chupado.
Su palabra es dulce. Su palabra es maravillosa. Su palabra es deseada. Su palabra es valiosa, más que el oro afinado. Y cuando nosotros vemos su palabra así y la tratamos así, es esa palabra que va a abundar en el corazón. En el corazón. Así que, mis hermanos, lo que está diciendo Dios a través de su siervo Moisés, que antes de que yo repita la palabra, antes de que yo transmita la palabra o transfiera, ¿sí entendemos ese término, verdad? Aquí la tengo la palabra y la voy a transferir o la voy a pasar, porque transferir significa que la quito de mí y te la pongo a ti. Pero cuando nosotros vamos a compartir o repetir la palabra de vida, la palabra de Dios, antes de hacerlo tenemos que vivirlo. Antes de que la digamos, antes de que la compartamos, tiene que estar en nuestro corazón en abundancia. Y entonces van a ver los que nos rodean que esa palabra que hoy estoy diciendo, yo la he vivido porque ha estado abundando en mi vida. Se ve en mis padres, se ve en mis hermanos, se ve en todas partes. Lo que me estás diciendo no es un cuento. Lo que me estás diciendo es lo que he visto en tu vida. Y tal vez el niño no lo entiende y no te lo puede explicar de esa manera, pero lo sabe, lo entiende, aunque no lo puede explicar así. Que lo que mi padre y mi madre me están enseñando, los valores que me están inculcando y lo que me piden que haga, es algo que ellos han hecho en su vida. Para que la palabra de Dios sea parte de la vida de los que me rodean, y para que la palabra de Dios sea parte de la vida de mi hijo o de mis hijos, tiene primero que ser parte de la mía. Si no está en mi corazón, ¿de dónde la imparto? Si no está en mi vida, ¿de dónde la transfiero? ¿De dónde la comunico? Y los hijos lo van a saber, lo van a notar. Y repito, para que la palabra de Dios sea parte de la vida de mis hijos, primero tiene que ser parte de mi vida. Porque el método de enseñanza de un buen maestro es este. Vayamos a Hechos capítulo 1, por favor. Y no perdamos Deuteronomio. Pero en Hechos capítulo 1, ¿ya lo encontró? Está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Ahí está Hechos, medio. Hechos 1 dice en el verso, mire qué difícil de hallarlo. Verso 1. Y entonces le escribe Lucas en su segundo tratado, y lo leo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, ¿ya? Primero, ¿qué? Hacer, y luego, ¿qué? A enseñar. Primero hizo y luego enseñó. Primero hizo 30 años, lo hizo y lo hizo y lo hizo. Fue obediente a la palabra de Dios en todas las cosas. Fue sumiso a la palabra de Dios en todas las cosas. Y después de hacer y de hacer y de hacer, empezó a enseñar. Empezó a hablar. Usted quiere ser un buen maestro de sus hijos. Yo quiero ser un buen maestro de mis hijos. Hay que empezar haciendo. Y hay que empezar a hacer antes de que nazcan ellos. Y después les voy a enseñar lo que he hecho.
La segunda razón, hermanos, de que la palabra de Dios tiene que ser aplicada antes que enseñada, tiene que ser vivida antes que enseñada para que el plan de Dios para mi familia se cumpla, es que una creencia superficial no impacta a la familia. No está de más decir de la ley nacional, de la ley que acaba de imponer la Suprema Corte. Y la comunidad gay empezó a salir hasta debajo de las piedras. El orgullo. Sí, y sí es parte del pecado el orgullo. El orgullo gay, sí. Como hay muchos otros orgullos que tenemos, que brotan. La soberbia del hombre creyendo tener el poder en su mano de cambiar las leyes naturales y divinas, cuando es una falacia. El creer que si pongo el dedo delante del sol, el sol desapareció. Que si meto mi cabeza en un hoyo, todo el mundo se fue. Ya no hay nadie, estoy solo. Creer que podemos negar a Dios y su palabra y que nos va a ir bien. Y haciendo constantemente a Dios, diciéndole esa frase. Yo cuando quería hacer enojar a mi abuela, nada más tenía que decirle a mi abuela: no es cierto. Uy, la Tercera Guerra Mundial estaba por gestarse. Cuando yo le decía: ay, abuela, no es cierto. No le decía ni abuela, nana. No es cierto. Uy, se llenaba de cólera. Y esa viejita que apenas caminaba se levantaba y agarraba de velocidad, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente le dice Dios? Es el mismo pensamiento y postura de Satanás. Satanás le dijo a Eva: Eva, lo que Dios te dijo no es cierto, Eva. Sabe Dios, sabe muy bien Dios, que te echó mentiritas. Sabe bien Dios que te está engañando, Yo no, yo soy tu amigo. Yo te amo. Porque el amor es lo más hermoso. Yo te amo, Eva, yo te voy a decir la verdad, Eva, porque Dios, ay Dios, ¿por qué no te dijo la verdad? Dios sabe bien que el día que tú comas de ese, no vas a morirte, Eva. Ay, ¿a poco te creíste eso, Eva? Sino que se te van a abrir los ojos, ¿verdad? Porque así como que no ves bien, Eva. Y vas a poder conocer el bien y el mal. ¿Cierto? Conocía el bien, Eva, pero no conocía el mal. Así que la torció, hasta usó la palabra de Dios, porque así hace Satanás. Y muchos hoy defensores de Satanás y su plan, hasta usan la palabra de Dios. Una creencia superficial que usted, padre o madre, o aquel que no es padre y madre todavía, una creencia superficial no impacta a nadie. Si usted tiene una creencia superficial sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad y sobre cualquier tema, si su creencia es superficial, eso no va a impactar a nadie. Lo que significa es que esa creencia no está en el corazón. Y puede cambiar de parecer en cualquier momento. En cualquier momento. Porque usted tiene una creencia superficial. Y si viene una serpiente diciéndole: mira,
Vamos a ayudarte a entender esto. No es que Dios desapruebe aquello. Y vamos a decir que lo desaprueba. Pero lo que más aprueba Dios es el amor. Así que si tú tienes amor, lo otro no importa. Eva, no importa, Eva. Y ahí andamos como Evas. Y otros, como Adán. Porque a Eva le engañaron. Y a Adán no lo engañaron. Tomó una decisión consciente de desobedecer a Dios. Muchos conscientemente saben perfectamente que Dios repudia sus actos y aún así los cometen. Ese es el espíritu de Adán. Otros bajo engaños. Pero que alguien sea engañado no significa que sea inocente. Porque la inconsciencia no es sinónimo de inocencia. Es tiempo, hermanos, que como adultos, como hombres y mujeres de Dios, nuestras creencias se vuelvan creencias profundas. Que si yo digo creer en algo, lo examine, lo estudie, lo busque, lo sostenga, lo nutra, lo revise y revise y revise que esto así es, que la palabra de Dios es veraz y todo hombre mentiroso, que Dios jamás miente, el que miente es el hombre. Es necesario que tenga creencias profundas y que mi respuesta no sea simplemente, pues yo creo eso porque sí. Es la respuesta más absurda y más tonta que alguien diga, pues porque sí. ¿Porque sí qué? ¿Por qué crees lo que crees? Pues porque sí. Oh. Es fácil cambiar esa posición. Porque esa es la posición de una planta que está en una maceta. Muevo la maceta y se mueve la planta. ¿Verdad? Algunos tenemos unas convicciones de maceta. Que hoy puede estar en aquella puerta y mañana pueden estar aquí. Son portátiles. Pero dice el salmista, el árbol que es plantado junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El árbol plantado junto al agua de vida. Así que podemos ser ese árbol o podemos ser un arbusto de maceta. Las personas más difíciles de ganar para Cristo es la propia familia. Jesús nos dio ese ejemplo. Y yo no dije las personas imposibles, dije las personas más que difíciles. Por una razón lo conocen a usted y lo ven y lo oyen todo el tiempo. Saben perfectamente qué cristiano es, saben perfectamente qué clase de persona humana es, saben perfectamente qué clase de hijo, qué clase de hermano, qué clase de padre, qué clase de hijo, sabe qué clase de empleado, lo conoce bien. Así que para usted va a ser muy difícil o se va a volver fácil, dependiendo si lo que usted vive y lo que usted hace es lo mismo o no es lo mismo. La persona más difícil es la propia familia. Y la gente que más requiere de nosotros es la propia familia. Así que cuando queremos que alguien venga a Cristo y siga a Cristo, empiece con que lo siga su familia. Empiece con sus hijos. Porque si usted gana el mundo y pierde a sus hijos, tiene un problema grave. Así que si usted no tiene a quien discipular de primera mano, tiene a sus hijos. Y mientras más pequeños, mejor. Mejor.
Pero tenemos que vivir creencias profundas, porque las creencias superficiales no impactan a nadie. A nadie. Para ejercer una influencia positiva y eficaz en nuestra familia, primero tiene que haber una fe genuina en nosotros. Primero tiene que haber una fe genuina en nosotros. Como lo hubo en la madre y la abuela de Timoteo. Hubo una fe genuina en ellas. ¿Y cuál fue el resultado? Un tremendo hombre de Dios. ¿Pero de dónde vino? De la nada. Vino de una fe genuina que habitó. ¿Que qué? No visitó. Habitó en su abuela Loida y habitó en su madre Eunice, y por el testimonio de él, dice Pablo, y estoy seguro que en ti también. Y estoy seguro que en ti también. Difícilmente un hijo se va a perder si habita en un lugar donde habita una fe genuina. Y digo difícilmente porque donde quiera se cuecen habas, como decimos algunos. Donde quiera suceden cosas extraordinarias, pero difícilmente se va a perder a alguien que fue criado con el impacto de una creencia profunda, pero una creencia verdadera, porque puedes tener una creencia profunda sobre el mal o sobre la mentira, pero una influencia y una creencia profunda en la verdad de Dios. Esta es la razón, mis hermanos y amigos, por qué Moisés dice que estarán sobre tu corazón. Es decir, que la palabra de Dios debe estar en lo más profundo de nuestro ser. Tiene que encarnarse en nosotros. Tiene que pasar del libro, del papel o del audiolibro ahora, ¿verdad? Tiene que pasar de eso a mi corazón. Entonces la palabra de Dios también es la palabra mía. Es la palabra que mora en mí. A veces le dicen, oye, no vas a poder ir. ¿Por qué? No, es que mi mamá dijo. O sea, no es algo que yo digo, no es algo que yo creo, no es algo que yo quiero, es lo que dijo mi mamá. Y a veces esa es la respuesta. Bueno, Dios dijo. Pero está en tu corazón. Esa es una creencia profunda que tú tienes, está en tu corazón. Las creencias superficiales, ni ayer, ni hoy, ni mañana, impactarán a mi familia. Yo puedo decir una cosa y mis hijos voltean y hacen otra. Porque lo que yo estoy diciendo es para reírse. Es tan superficial que no nos creen. Porque no lo han visto en ninguna parte. Hay un principio aquí, hermanos, y con esto voy a terminar. A través de nosotros nada podrá suceder. A través mío nada podrá suceder si no sucede primero en mí. Yo no puedo ser una fuente si primero yo no soy lleno. Si yo primero soy lleno de esa agua de Dios, del que he sido lleno, se va a derramar y va a llenar al que está al lado y al otro y al otro. Si las creencias mías no me sostienen ni a mí, ¿cómo voy a pensar que van a sostener a los que me rodean? Si no me han impactado a mí, ¿cómo van a impactar a mis hijos? ¿Cómo van a impactar a mi prójimo? Nada puede suceder
Yo no puedo ser un medio que Dios use a través del cual sucedan grandes cosas si primero no suceden esas grandes cosas en mi vida. Salomón dijo una gran verdad y quiero que se ponga de pie para concluir. Y es un versículo que lo había leído muchas veces, pero tenía que ponerle atención de una manera final, o mejor dicho, definitiva. En Proverbios 20 están los salmos y después los proverbios. En el capítulo 20 de Proverbios dijo Salomón estas palabras bien cortas, pero como todo el consejo y palabra de Dios, ciertas. Dijo Salomón en el 20:7: camina en su integridad el justo. ¿Qué hace? Camina. Usted va a salir de aquí y va a caminar. Camina significa no cuando está caminando, cuando se está moviendo. Vive. Él vive. Dice el versículo 7: camina en su integridad el justo. El que es justo, ¿cómo camina? En integridad. El que camina en integridad es que es justo. Van juntos. En integridad camina el justo. Y dice la siguiente parte: sus hijos son dichosos después de él. No dice que sus hijos son dichosos delante de él, porque algunos queremos que los hijos vayan delante de nosotros. Primero mi hijo, primero mi mujer, primero mi esposo, primero. Tampoco dice que caminan sus hijos al lado de ellos, de igual a igual. Parte tú y parte yo, 50-50. No. Y fue lo mismo que Dios dijo de Abraham. Y Dios dijo de otros hijos suyos grandes: yo sé que guardará mi palabra y que sus hijos la guardarán después de él. Después de él. Primero él y luego sus hijos. Y aquí dice Salomón también: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos. ¿Es como dice? Dichosos. Y lo contrario es infelices. Si no son dichosos, son infelices. Hijos en amargura, hijos en tristeza, hijos en desdicha. Eso es lo contrario de dichoso, desdichado. Sus hijos son dichosos después de él. Y estemos o no, nuestros hijos serán dichosos. Y si ellos hacen lo mismo que hicimos, los hijos suyos serán dichosos. Y como lo dijo un día Tandy en un comentario, ¿y cómo podemos cambiar e impactar la generación tras generación tras generación? Porque así como este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y aunque pareciera que nuestra sociedad y este mundo se está destruyendo, el Hijo de Dios puede ser mejor cada día. Y aunque la generación en general sea peor que la pasada, la generación de Dios puede ser mejor que las pasadas. Pero usted es clave. La mejor enseñanza se imparte con el ejemplo. Primero habla, no. Primero haz y luego habla lo mismo. Y segundo, las creencias superficiales no impactan a nadie. ¿Quieres impactar la vida de tus hijos? Creencias profundas, bien fundamentadas, árboles que han sido plantados junto al agua corriente. Siempre el fruto llega a su tiempo y siempre está verde su hoja, no se cae. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Oremos. Padre Celestial, perdónanos. Porque el hombre afuera grita,
celebra con orgullo sus creencias falsas. Y nosotros corremos a un rincón a quejarnos y a llorar. Nuestro corazón llora al ver, Señor, cómo se te deshonra. Pero también llora porque nosotros mismos te deshonramos muchas veces. Sentimos misericordia como la tuvo Jesús cuando de lejos vio a Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y lloró sobre la ciudad tu Hijo al ver lo que vendría a esa ciudad por estar lejos de él. Señor, perdónanos, porque decimos una cosa y hacemos otra. Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres que lo que hacemos y decimos no solamente es lo mismo, sino que están fundadas profundamente en tu palabra. Ayúdanos a ser personas, hijos tuyos, que no andamos buscando cómo evadir tu palabra, sino cómo cumplirla y guardarla en el corazón. Porque solamente teniéndola en el corazón nos va a impactar y va a impactar a otros. Señor, tenemos muchos cerca de nosotros, personas tan valiosas para ti y para nosotros, que necesitan conocerte. Pero resulta, Señor, que ellos te conocen en gran parte por lo que ven en mí y por lo que oyen de mí. Y al ver y oír de nosotros, Señor, muchos de ellos no van a querer seguirte. Y no por ti, sino por lo que hemos mostrado y hablado de ti. Perdónanos, Señor, y ayuda a que esta generación y la generación que van a heredar nuestros hijos sea una generación que más te conoce, que más confía en ti y que más están comprometidos con tu reino. Pero para que eso suceda, van a tener que hacerlo después de nosotros. Hoy es nuestro turno, mañana el de ellos. Ayúdanos pues, Señor, y perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén.